platicamos sobre las consecuencias que la terquedad del señor López Obrador y la estupidez de Mier y de Ricky, oye, que le fue de la fregada. Los Monreal están apestados ya en Hay Zacatecas. cosas que no son casualidades. No, claro que Y yo no. creo que las derrotas electorales que involucraron a miembros de su familia en lugares donde ganaron todo lo demás, Sí, no es casualidad. No, pues claro que no es casualidad, digo. El hecho es de que la semana pasada, hablando sobre esto y el desplome que sufrió del viernes anterior a la elección al viernes pasado, el pesito y el dólar, y todo el presidente en la mañanera del viernes decía que el peso estaba muy fuerte. Ya no fue depreciación, fue una devaluación del 8% en 5 días. Entonces, cuando él dice, es de justicia aprobar el plan C porque arriba de los mercados está la justicia, yo comenté el viernes que le explique el presidente a los mexicanos que menos tienen, cuando suban los precios de los alimentos, que la mitad de ellos los importamos de Estados Unidos, que les explique por qué están más caros. Sí, claro. ¿Dónde está la justicia, La justicia. cuando le encarece a alguien los frijoles, ¿no? Y digo los frijoles porque la mitad de los frijoles que nos comemos vienen de Estados Unidos. Y el maicito también. Y la gasolina que ya no íbamos a importar a estas alturas, creo que desde el año pasado, también. Digo, en fin. A ver, entonces yo hablé de lo que había pasado y tú traes, José Luis, escenarios de lo que puede pasar. Oportunidades y riesgos hacia adelante. Ok, ¿no? y obviamente que todo esto que tú traes y lo que yo traigo en la cabeza, Guillermo, está sujeto a lo que hoy diga a las 5 de la tarde la presidenta electa, ¿eh? Ojalá y fueran ahorita a las 6 de la tarde para... Sí, ya estaríamos, no, bla, 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 no. Todo es especulación. A ver, vas. A ver, yo creo que es importante, como tú bien dijiste, el 31 de mayo, el viernes 31 de mayo, el peso contra el dólar estaba a 17 pesos con 2 centavos. Y ese es un referente que va a ser importante porque a lo largo de las siguientes semanas y meses, todo lo que tenga que ver con la paridad necesariamente se va a comparar con los 17 pesos. Ahorita cerró en los mercados abiertos, no estoy hablando del fix ni nada, del promedio de bancos, 18.2391. Hoy en la mañana se fue hasta 18.60, a media mañana 18.38, entonces eso significa que hoy no hubo, digamos, una gran volatilidad. Para ver el nerviosismo, creo que todo el mundo está a la expectativa de la conferencia de prensa a partir de las 5 de la tarde, resultado, como mencionaba Eduardo, de la comida entre la virtual presidenta electa de México y el presidente ahora ya saliente de México. Creo que una de las primeras observaciones, Eduardo, es que en las encuestas de confianza que hace el Banco de México periódicamente, hay un apartado de política interior. Y normalmente la política interior no había venido siendo una de las principales preocupaciones. Cierto. Creo que eso va a cambiar. Entonces, es que nadie se imaginó que el Congreso iba a quedar en manos de Morena y sus aliados en 2/3 partes. Que hay que ver cómo se discute. ¿Cómo termina? El Tribunal Electoral va a tener que determinar. Entonces, bueno, a mí me gustaría hablar de dos apartados. Uno de oportunidades. Yo veo una oportunidad. Evidentemente no es difícil el recordar que el 5 de febrero el presidente presentó 18 iniciativas de cambio constitucional, más 2 de ley, y que evidentemente durante la campaña era muy difícil a la candidata Claudia Sheinbaum hablar en contra de las iniciativas del presidente de la República, que es de su propio partido. Entonces, creo que la primera oportunidad es esta que ya dio la candidata, donde dijo que las iniciativas iban a ser discutidas, iban a ser escuchadas, y en ese contexto parecería que el nerviosismo que tú destacaste el viernes, sobre todo por las declaraciones de Mier, de que todo tiene que ser en septiembre, yo pensaría que hoy escucharemos más tarde una que otra, pero con mayor apertura a la discusión. Vamos a ver qué nos dice Claudia. Otra de las oportunidades que yo veo, Eduardo, es en el tema energético. Creo que evidentemente una de las 4 artículos de la Constitución del paquete del 5 de febrero se están enfocando a hacer cambios en materia de agua y de electricidad. En materia energética, creo yo que una oportunidad para la próxima administración es el que la CFE invierta en ductos de gas, y en ese sentido podría ser un papel natural para esta empresa del Estado, y habría que ver si efectivamente va a cambiar de ser empresa productiva del Estado a ser empresa del Estado. La diferencia entre la primera y la segunda es que la segunda puede trabajar con pérdidas
sin ningún problema, mientras que la primera, que es el statu quo, en este momento productiva del Estado, tiene que trabajar con ganancias. Otra oportunidad que va a ser interesante, y tú lo acabas de destacar hace unos minutos, Eduardo, en los sistemas presidencialistas, normalmente cuando ya se le da la constancia de mayoría al presidente electo, el presidente saliente se convierte en una especie de pato cojo, o como se dice, lame duck. O que está nomás cuidando la tienda mientras llega el nuevo patrón, ¿no? Exacto. Entonces, creo que va a ser muy interesante ver si López Obrador, en la invitación que ha hecho a las giras, a Claudia Sheinbaum, las giras de despedida de su administración, va a ser muy interesante ver si la presidenta, ya en su momento electa de México, acepte ir a una, a todas o a ninguna de las Yo no veo por qué tiene giras. que ir, el que se está despidiendo es él. Nunca ha sucedido. No, además, ¿por qué tiene que ir? Por formato no está bien. Yo creo que da una mala imagen como presidenta electa de estar ahí con el presidente en funciones y casi como que 2 pasitos atrás de él. Sí, el protocolo sería difícil, política, simbólica y legalmente. Yo creo que hablando. él dijo, si es que ella tiene tiempo, le dejó una salida. Sí. Esperemos que diga, lo acepté, pero no tengo tiempo. Luego, otra oportunidad que hemos visto es que en economía hay un dicho de que la realidad siempre se impone. Y esta realidad que se impone, como hemos visto, los mercados que se movieron la semana pasada, esa caída del 4% de la cual dio testamento Eduardo, evidentemente que pone a pensar de que en una economía que tiene un tratado de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos, que tiene 12 tratados internacionales con más de 40 países del mundo, no es fácil ignorar el mensaje de los mercados. Tengan o no razón, es importante analizar por qué sucedió eso, y evidentemente el consenso de los analistas es que sucedió porque hay nerviosismo de varias de las reformas que se plantearon el 5, sobre todo yo destacaría 2 de ellas, la del Poder Judicial y la de los organismos autónomos. La mayoría de los medios que se refirieron a esta elección, de los que influyen en los mercados, ya explicaron lo que son los mercados, son los grandes inversionistas. Dicen que hay un temor de una concentración excesiva del poder. Sí, claro. Punto. Claro. Punto. Hay empleados de los organismos autónomos que desde el viernes están presentando ya sus renuncias ante el temor de que los van a correr y se están poniendo a buscar trabajo. Y eso está sucediendo ya. Pues qué sacatones. No, al final de cuentas Bueno, es una y ya decisión están pidiendo individual. cita para ver No, a pero la oye, presidenta electa. es una decisión Mejor individual. espera a que los liquiden. Sí, pero, a ver, mi punto es hasta dónde puede llegar una declaración y provocar cosas. Pero tú sabes que hay gente muy miedosa en este país. Sí, claro. Pasando a Nos riesgos. queda un minuto. Pasando a riesgos, yo diría que el principal riesgo es qué va a pasar con las calificaciones de las calificadoras de riesgo a México. Ya vimos, por ejemplo, en febrero de este año que Moody's movió la calificación de Pemex de B1 a B3. Pemex está a un escaño de bajar y de ser una acción totalmente No especulativa. la van a bajar porque saben que el gobierno federal está atrás. Bueno. Ni Moody's echa el tiro. Bueno, pero Yo creo. B3 no es una buena calificación No lo para es. Pemex. Habrá que ver qué pasa con la calificación de la CFE. Y precisamente como el gobierno está atrás, habrá que ver qué pasaría con la calificación de riesgo país de la deuda soberana. Porque todavía antes de la elección, las calificadoras le dan buenas calificaciones a México, al gobierno y a la deuda soberana del país. Correcto. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, ese es un riesgo que no se puede ignorar. Ay, Clau, ¿en qué lío te estás metiendo? Pero bien Bueno. que le encanta. ¿Viste cómo llegó a Palacio? Ay. Oye, que le den más seguridad. Llegó sin seguridad absoluta a Palacio Nacional. La tienen que cuidar. Mensajes.